Hoy, 1 de diciembre de 2022, asume como nuevo ministro de Transporte de la Nación el doctor Diego Giuliano, y en Trenes, Historias y Pueblos lo vas a vivir. Alberto Fernández encabeza en este Salón Blanco de la Casa de Gobierno el acto de toma de juramento del designado ministro de Transporte, Diego Giuliano. Los invitamos a tomar asiento. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros y señores ministros y ministras del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, legisladoras, legisladores, representantes del sector empresarial y gremial, familiares y amigos del designado ministro. En el inicio de este acto daremos lectura al decreto de designación. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 807 de 2022, fechado en la ciudad de Buenos Aires el jueves 1 de diciembre de 2022. El mismo reza, visto el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación Argentina decreta: desígnase a partir del 1 de diciembre de 2022 al doctor Diego Alberto Giuliano en el cargo de Ministro de Transporte. Artículo 2, de forma. Firmado Juan Luis Mansur, jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Ángel Fernández, presidente de la Nación. A continuación, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, Carlos Víctor Gaitán, dará lectura al acta de juramento. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, al primer día del mes de diciembre del año 2022, siendo las 19:50 horas, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presenta el doctor Diego Alberto Giuliano, designado ministro de Transporte por decreto del día de la fecha, a quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la Nación y al señor ministro nombrado, quienes firman ante mí, doy fe. El señor presidente de la Nación brindará unas palabras previo a la toma de juramento. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Mis primeras palabras son de gratitud a Alexis. De sincera gratitud. Le tocó hacerse cargo del ministerio en un momento muy conmocionante para nosotros, cuando Marito Mione y más allá del afecto personal, porque yo siempre tiendo a agradecer lo humano, el vínculo humano que uno logra en estas funciones. Recién veníamos hablando con Diego, recordando una charla que tuvimos años atrás, que yo siempre suelo plantear que las buenas relaciones políticas se fundan en buenas relaciones humanas, y las relaciones humanas son muy importantes. Y en vos, Alexis, encontré un amigo. Gracias. Y además encontré un gran funcionario, porque a veces yo rescato mucho lo humano y me olvido de lo que le dejan a la patria, que es un enorme trabajo. Un enorme trabajo que ha hecho en ferrocarriles, un enorme trabajo que ha hecho con la hidrovía, un enorme trabajo que ha hecho a conciencia y con una honestidad intachable. Gracias, Alexis. Y al mismo tiempo lo sumamos a Diego. Con Diego nos conocimos, como recordaba recién, años atrás. Tenemos en común
la amistad con alguien a quien quiero, respeto y recuerdo siempre con la mayor consideración, que es María Eugenia Bielsa, y que viene trabajando con Alexis durante todos estos años. Un rosarino que le vas a poner a la hidrovía todo el empeño que la hidrovía necesita, y que estoy seguro, porque te conozco, que vas a ser un gran ministro. Y te quiero dar las gracias por acompañarnos en nuestro gobierno. De verdad, gracias. Diego. Tenemos por delante un tiempo mejor. Ha pasado el tiempo más difícil, el tiempo del dolor, el tiempo de la pandemia. Nos sigue complicando un poquito el tiempo de la guerra, pero por eso está Sergio, que sabe hacer los cuentas y que nos cueste lo menos posible. Y lo que vamos a hacer es trabajar todos muy unidos, muy juntos, porque este país se va a poner de pie, no tengan ninguna duda. Gracias a todos y todas por estar acá. Diego, te tomo juramento. Doctor Diego Alberto Giuliano, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Transporte para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Firma el acta el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hace lo propio el señor ministro de Transporte, Diego Giuliano. Rúbrica el escribano general de gobierno, Carlos Víctor Gaitán. Y ahora asistiremos a la conferencia de prensa del flamante ministro de Transporte de la Nación. La pregunta que le quiero hacer seguramente tiene que ver con millones de argentinos, y es si su plan de trabajo y lo que ha conversado con el presidente respecto a los subsidios es que se pueda debatir en el Congreso una ley que logre ese equilibrio que todos están esperando para que unos no paguen 90 y otros paguen 32. Quería saber si eso es parte de su trabajo. Bueno, ante todo, para hacer una brevísima introducción, ustedes saben que termino de jurar como ministro de Transporte. Quiero agradecer fuertemente al señor presidente de la Nación, que ha confiado en mí, al ministro de Economía, Sergio Massa, que también me ha acompañado en todo este proceso, y por supuesto al ministro Alexis Guerrera, que hoy nos deja en el Ministerio de Transporte, pero que ha sido siempre una enorme fuente de consulta para todos nosotros y lo va a seguir siendo, antes como secretario de Transporte, ahora como ministro de Transporte de la Nación. Hecho ese agradecimiento fundamental a una gestión que tiene continuidad en el Ministerio de Transporte. Ustedes saben que nuestro primer ministro, Mario Meoni, que fue el primero que nos convocó, nos ha dejado trágicamente, pero el Ministerio de Transporte continuó con ese plan de modernización en todo sentido, en la modernización del transporte federal y en la particular consulta que usted me hace, que es el tema de los subsidios. Ustedes saben que venimos de una foto que nunca nos gustó, que lo dijimos el primer día, y que después del llamado consenso fiscal del año 2018 hubo una suerte de acuerdo entre las provincias, y en ese momento, en la gestión anterior a la nuestra, decidieron prácticamente eliminar los subsidios al transporte del interior del país. El presidente Fernández comenzó una escalada de recuperación de ese subsidio, de ese aporte, primero vinculado al COVID. Ese aporte, ese fondo compensatorio al interior del país aumentó en más de 1900% en los años de nuestro gobierno, y hemos encarado desde el Ministerio de Transporte varias acciones para esto que usted plantea, que es la situación de distorsión que nosotros mismos planteamos desde el primer día. Para eso iniciamos
varias tareas. La primera, la tarjeta SUBE a la mayor parte del país. Estamos en la ciudad número 47 de SUBE, Río Gallegos, esta semana. Estamos tratando de incorporar la SUBE en todo el sistema de transporte, también de lo que se denomina el interior del país, las provincias, los municipios, a los efectos de darle esta trazabilidad y de además hacer algo que esta gestión con el ministro Guerrera llevamos adelante, que es la de el denominado atributo social, que antes era solo para una área, el AMBA, y que nosotros extendimos a toda la Argentina desde una perspectiva federal. Entonces, con el aumento que ha tenido en algún momento la tarifa del AMBA, que estaba congelada por mucho tiempo, con la SUBE llevándola a la mayor cantidad de ciudades y de provincias argentinas, y luego con la tarea que estamos haciendo de aumentar el fondo compensatorio, son acciones que van dirigidas a salir de esa foto distorsiva del sistema que lamentablemente ha sido producto de un consenso federal que hemos heredado, pero que estamos revirtiendo. Buenas tardes, ministro. Marina De Vita, de la Agencia de Noticias Argentinas. La primera pregunta tiene que ver respecto a la reunión que tuvo antes de esta jura con el presidente, si le realizó algún pedido en particular, si tiene alguna línea a la cual seguir más allá de la que tenía el ministro Guerrera. Y por otra parte, si tiene pensado o cómo van a ser sus primeros días en el ministerio, teniendo en cuenta de que hay una reunión pendiente, sobre todo con el gremio ferroviario, que hace unas semanas atrás tuvo un conflicto más que importante. Gracias. Muchas gracias. En la reunión con el presidente que hemos tenido hace instantes, el presidente manifestó la continuidad de lo que significa la gestión de transporte, el plan de modernización del transporte en los 4 modos, el aéreo, el ferroviario, el marítimo y por supuesto el automotor de pasajeros y de cargas. Ese plan de modernización tiene que ver con que los argentinos y las argentinas viajen más seguros y sobre todo una mirada que tiene que ver con el transporte vinculado al desarrollo de nuestras economías regionales del país federal. El transporte, de alguna manera, en sus 4 modos, son esos 4 modos las venas del federalismo y las venas también del desarrollo económico, y cada vez que invertimos en trenes, de cargas, en trenes de pasajeros, cada vez que reactivamos los 1.800 kilómetros de vías que reactivamos, los 17 ramales que hemos recuperado, cada vez que el Belgrano Cargas aumenta su capacidad de cargas, baja costos logísticos, baja costos de flete y llega al pequeño, al mediano productor, a la copiadora, a la pyme, a las industrias y a toda la cadena de valor. Y este es el gran sentido de nuestro trabajo en el Ministerio de Transporte desde que me ha tocado a mí llegar, primero en la CNRT, luego en la Secretaría de Gestión del Transporte por 1 año y medio y ahora al frente del Ministerio. Estamos permanentemente en diálogo, como ustedes lo verán, con los gremios, los más de 40 gremios que representan a los trabajadores y las trabajadoras del transporte, con lo cual esas reuniones son permanentes. Me ha tocado también por un tiempo estar en la Subsecretaría de Vías Navegables. Hemos podido también tener estas reuniones que son fundamentales. Siempre, y esto es un planteo que se hace desde el Gobierno Nacional, el diálogo, la escucha con los trabajadores y las trabajadoras, con los que dan trabajo y, bueno, por supuesto, con los distintos entes, instancias del gobierno, con los gobernadores, con los intendentes, que ha sido la clave de este diálogo federal que nos permite generar mayor movilidad y mejor comunicación. Ministro, ¿cómo está? Rodolfo Montes, ¿cómo está? En las pocas palabras, el presidente cuando lo presentó mencionó sistema ferroviario, hidrovía, Rosario, ministro rosarino. Un combo perfecto. Digo, ¿cuál es su visión respecto de cómo debería el Estado argentino impulsar, administrar la hidrovía a futuro? ¿Hay que hacer cambios respecto del pasado? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo deben ser esas nuevas licitaciones? ¿Cuál es su visión y su sueño en ese sentido? Por supuesto que la vía navegable troncal es uno de los grandes desafíos del Ministerio de Transporte de la Nación.
y la decisión que ha tomado el presidente y que ha tenido que ver justamente con la creación de un ente nacional de control y de gestión de la hidrovía, en donde participan las 7 provincias costeras, en donde participan distintas instancias del gobierno. Trabajamos fuerte para fortalecer justamente ese ente nacional cuya sede está en la ciudad de Rosario, y el planteo es que esa vía navegable, que no es solamente una vía navegable, es un sistema de navegación en el que hay que contribuir fuertemente, primero a los accesos a los puertos públicos, a justamente darle esa capilaridad a una de las grandes ventajas competitivas y comparativas de la Argentina, que es nuestra vía navegable. Hoy está administrada por una gestión del Estado que percibe justamente el peaje. Hemos podido correr el velo de la vía navegable troncal y realmente el resultado es muy positivo. Esto está reconocido por los usuarios del sistema, está también reconocido por los gobernadores en el Consejo Federal de la Hidrovía, en donde están justamente las 7 provincias costeras. Por lo tanto, este resultado positivo que hemos tenido en un año lo queremos reinvertir en accesos a puertos públicos, en capilaridad, en este sistema que tiene que ver con el camión, con el tren, con el avión y con esta vía navegable que perfora el territorio argentino y que llega, como también decíamos antes, al pequeño productor. Por eso están los nodos logísticos que acompañan esta capilaridad, que le dan a la hidrovía no solamente la idea de una vía navegable, sino fundamentalmente la concepción de un sistema. Última pregunta. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. 2 preguntas, si me permiten. La primera, Río Gallegos, la última ciudad que en incorporar la SUBE. Me gustaría saber cuál es la próxima que tendremos. Y la segunda pregunta tiene que ver si el Ministerio ha desarrollado algún tipo de investigación o simplemente lo plantea como un mito, el consumo de pasajes de tren a Mar del Plata, esa historia de trenes vacíos, si hay alguna investigación en curso. 2 cosas. En lo que tiene que ver con la SUBE, nosotros defendemos la SUBE, eso está ya en la ley de presupuesto. Esto ha sido una propuesta que ha hecho el ministro de Economía, el ministro Massa, vinculado justamente a incluir dentro del presupuesto que en el año 23 el Fondo Compensador Interior va a alcanzar la cifra de 85.000 millones, este año son 46.000 millones. Es un nuevo crecimiento exponencial de la asistencia del Estado Nacional al sistema del transporte urbano de pasajeros de toda la Argentina. Pero digo, en función de eso, la SUBE va creciendo y la vamos incluyendo porque da accesibilidad y porque da trazabilidad a este sistema de subsidios en función de los kilómetros recorridos, la cantidad de pasajeros. Por lo tanto, estamos en la ciudad 47 con Río Gallegos. Además, y es muy importante decirlo, usted me dice la cuestión de los trenes. Bueno, ustedes saben que el sistema ferroviario hoy tiene una de las inversiones más altas. Estamos recuperando la inversión ferroviaria y queremos que esto no sea solamente la política de un gobierno, sino una política de Estado. Que no nos pase como nos pasó en otra gestión, en la gestión anterior, en donde se desmoronaron las inversiones ferroviarias. Entonces, yo diría el furor que ha habido, 400.000 y pico de tickets vendidos en trenes argentinos, acá está el presidente de Trenes que me contaba esto, hace que se haya seguido de cerca esta investigación sobre algunas denuncias que planteaban sobre los trenes vacíos. En realidad, hoy hemos generado un sistema superador, mucha gente adquiría su boleto de tren, pero a lo mejor no se presentaba, entonces hoy tenemos la reconfirmación 72 horas antes de que uno usa el sistema ferroviario, usa el tren de pasajeros, ya sea de larga distancia o regional, y eso es muy importante porque estamos tratando de esclarecer esto que en algún momento se dijo, pero que en ninguna circunstancia se ha comprobado que sea así. Los trenes, por supuesto, nunca salen completos ni llegan completos porque tenemos estaciones intermedias. Algunos trenes regionales, 16, 18 estaciones intermedias.
Y esto genera, por supuesto, la posibilidad de que participe el pasajero no solamente de las terminales, sino también los pasajeros de todo el sistema. Ha sido un gusto. Si te gustó este video y querés ayudarnos a poder continuar generando contenidos para este canal, podés ayudarnos con un super gracias. Es muy fácil. Les das clic en el corazoncito de gracias, elegís el monto que puedas donar, apretás botón comprar y enviar, luego completás los datos y los envías. Y si no podés colaborar con dejarnos un like y compartir el video, ya nos estás ayudando. Muchas gracias.